Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo. Más de 1900 tipos de aves adornan los ya importantes paisajes colombianos con sus plumas coloridas y sus distintos y exóticos rasgos físicos. Sus muchos cantos melodiosos nos recuerdan los innumerables ritmos musicales que existen en este país, en donde lo real siempre se mezclará con lo mágico. Así, con su diversidad, su alegría, su belleza y su magia, nos inspiran a crear este podcast llamado El País de las Aves. Hola, les damos la bienvenida al 10º capítulo del podcast El País de las Aves, producido por Fabio Luz Cuentos y Cantos para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El País de las Aves es un podcast sobre biodiversidad, desarrollo sostenible, cambio climático y degradación del ecosistema. Yo soy Eduardo Laverde y nuestro invitado de hoy es Jaime Andrés García, director ejecutivo de Más Bosques. Hola Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido al País de las Aves. Hola, muy buenos días, un saludo cordial para todos, como un saludo especial Eduardo, y acá estamos participando con algo que hacemos nosotros desde Más Bosques, que es todo lo relacionado a incentivos a la conservación. Jaime, cuéntanos antes un poco sobre ti, por favor. Bueno, Jaime Andrés es un paisa, como lo pueden escuchar en mi voz. Yo soy ingeniero ambiental, especializado en gestión ambiental, también soy abogado y hace 13 años soy el director ejecutivo de la Corporación Más Bosques. Apasionado, tengo 2 hijos, una niña de 6 años, un niño de 5 meses y feliz de poder estar trabajando en este tema ambiental, trabajar por las comunidades y por el mejoramiento de la calidad de vida de todos los colombianos y de todo el mundo. Cuéntanos, además de los incentivos, ¿qué más hacen Más Bosques, por favor? Bueno, Más Bosques es una entidad sin ánimo de lucro, tiene 19 años de haberse constituido, estamos muy en el oriente antioqueño, pero tenemos muchísimas acciones en todo el territorio nacional, de la mano de corporaciones autónomas, de la mano de empresas, de la mano de municipios, de gobernaciones, y hace 19 años Más Bosques es una entidad que trabaja en promocionar la conservación de los bosques, en darle alternativa a las comunidades que están asentadas en los territorios, principalmente territorios de importancia ambiental. Y nuestro papel fundamental, como siempre lo hemos caracterizado, es ser un facilitador. Somos una institución que facilita que los procesos se puedan desarrollar, que las actividades, los proyectos se puedan ejecutar en los territorios con el involucramiento directo de las comunidades. Jaime, cuéntame por favor quiénes son las personas, organizaciones o comunidades que pueden ser beneficiadas por estos incentivos. Bueno, los incentivos a la conservación es un instrumento económico que se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Se hablaban de incentivos a la conservación, de instrumentos económicos, de cuentas ambientales, de pago por servicios ambientales, y todo eso se enmarca en incentivos económicos que vienen de diferentes sectores, públicos, privados, de personas naturales, y que lo que se ha querido con los incentivos a la conservación es promover la conservación y que la conservación tenga un estímulo para aquellas personas que habitan en el territorio. Esas personas, ¿quiénes son? Las comunidades rurales, nuestros campesinos, nuestros indígenas, nuestras comunidades afro, que están en los territorios rurales, en donde están los ecosistemas estratégicos. Todo el territorio, todos los ecosistemas están habitados por personas y esas personas ejercen de cierta manera una protección, un cuidado del medio ambiente. Y los incentivos a la conservación lo que busca es precisamente eso, incentivar que la conservación sea tenida en cuenta como un proyecto productivo y que la gente empiece a conservar y a proteger porque les pagan por proteger y conservar el medio ambiente. Cuando hablamos de protección del medio ambiente, siempre le dejamos la responsabilidad a las instituciones ambientales, a las autoridades ambientales, a los municipios, a las instituciones que trabajan en el medio ambiente, pero es una responsabilidad y una corresponsabilidad de todos. Entonces, estos incentivos es un instrumento que permite o viene permitiendo que la gestión ambiental se dé en los territorios y que los que se deben conservar, los territorios que se deben conservar, se conserven, pero que esa conservación esté acompañada de ingresos económicos para los propietarios de las tierras. Y aquí, Eduardo, hay muchas historias. Por ejemplo, nosotros tenemos unas familias que están ubicadas en páramos, en zonas de páramos. Recordemos que Colombia tiene el 50% de los páramos de todo el mundo. Y ese 50% está representado en 37 páramos en las 3 cordilleras que recorren nuestro país.
Y tenemos una persona muy especial en donde es el páramo de Sonsón en el oriente antioqueño, en donde hay un señor que tiene 600 hectáreas en páramo. Son 600 hectáreas, es un territorio inmenso. Y cuando uno mira qué tipo de acciones puede desarrollar esa persona en ese páramo, encontramos de que está limitado el uso del territorio. O sea, no puede ejercer actividades agrícolas ni ganaderas. Es una área que es de importancia ambiental. Y cuando uno, hablando coloquialmente, tiene mucho y no tiene nada, porque son territorios que no puedes aprovechar, no les puedes generar ganancias. Entonces lo que buscamos nosotros con este tipo de incentivos es que ese cuidado y esa protección de esas 600 hectáreas esté acompañado de un instrumento económico que le permita a esas comunidades desarrollarse en sus estilos de vida, ¿cierto? Que tengan un ingreso, que puedan acceder a salud, que puedan acceder a educación, que puedan desarrollar actividades como cualquiera de nosotros, ¿cierto? Entonces eso es lo que buscamos nosotros a través de este instrumento de incentivos a la conservación, y que obviamente viene siendo promocionado por el ministerio, por las instituciones gubernamentales como municipios, como corporaciones autónomas regionales y con entidades como nosotros, como Más Bosques. Tras el incentivo, ¿qué seguimiento se le hace a las comunidades o a las personas que acceden a estas ganancias económicas? Bueno, cuando nosotros empezamos con esto es identificar el territorio, identificar esos ecosistemas estratégicos y quiénes habitan en esos ecosistemas estratégicos. Y ahí vienen unos procesos que desarrollamos con un componente técnico, que es caracterizar esas familias, levantar una información social, económica, ambiental, cuánto están conservando ese ecosistema, qué repercusión tiene sobre el territorio, si es un corredor biológico, si es una zona de manejo especial, si tiene alguna figura de protección. Y esas familias son caracterizadas, y esa es la línea base que nos permite a nosotros saber quién es ese propietario, quién es ese ocupante del territorio, quién es ese poseedor de ese territorio, que son las dinámicas que tiene el territorio colombiano. Y individualizar esas personas es muy importante, porque sabemos que ese territorio es de X o Y persona, y esa información es la que levantamos nosotros y se las entregamos a todas las instituciones de control y a todas las instituciones que aportan el recurso. Entonces le decimos, esa plática que usted le está entregando a empresa o gobierno que va para incentivos a la conservación, se le está entregando a X y Y persona. Y esa persona tiene tanto territorio en un ecosistema estratégico, o está en zona de páramo, o está en zona de humedad, o está en una zona de un corredor biológico importante y está protegiendo tantas hectáreas de bosque. Y ese control nosotros lo hacemos de manera presencial y también de sistemas de información geográfica. Entonces esas familias se firman con ellos acuerdos de conservación, porque esto no es ningún regalo, ningún apadrinamiento, ningún subsidio, sino que eso es un pago, ¿cierto? Y como pago hay unas obligaciones tanto de esas personas que están vinculadas con nosotros, esos campesinos, como también las instituciones que están confinanciando, quienes están aportando. Entonces esos acuerdos hay unas obligaciones pactadas y las familias tienen que proteger, conservar, cuidar, y también se les hace un seguimiento, ¿cierto? Porque lo que nosotros pretendemos es que esas familias inviertan adecuadamente esos recursos, protejan el medio ambiente y que la conservación se dé en esos territorios. En cuanto a las personas u organizaciones o comunidades que reciben estos pagos, ¿ustedes les hacen seguimiento o les hacen algún tipo de acompañamiento a la inversión de esos subsidios o de esos fondos? ¿O cómo funciona esto? Sí, claro. Hay que hacer una claridad. Eso no es un subsidio, ¿cierto? Y eso queremos hacer mucho énfasis, porque eso es un pago. Y eso es lo que nosotros queremos promover y venimos trabajando de la mano de las diferentes instituciones como el ministerio, las gobernaciones, las empresas, las personas naturales, que hay que empezar a quitar ese pensar de que le estamos subsidiando o que le estamos dando un dinero para que las personas vivan. Y eso lo que nosotros queremos es transformar esa realidad. O sea, les estamos dando unos ingresos a esas comunidades que conservan y cuidan el medio ambiente, porque es que allá se producen bienes y servicios ambientales, allá nacen las fuentes hídricas que nosotros utilizamos en las zonas urbanas, allá están los bosques que son los sumideros de carbono que generan el oxígeno, allá está la fauna que es tan importante. Nosotros, y como lo empezamos con este podcast, somos el segundo país más megadiverso del planeta.
y esa biodiversidad debe ser traducida en beneficios y en un bienestar a esas comunidades rurales. Entonces, con respecto a tu pregunta, nosotros lo que hacemos y en esas caracterizaciones levantamos esa línea base que nos permite a nosotros identificar cuáles son las necesidades prioritarias de esas comunidades y que esa plata o ese ingreso que van a tener por incentivos a la conservación lo inviertan de la mejor manera. Y para eso nosotros firmamos con ellos y hacemos un acompañamiento, y eso lo denominamos nosotros los planes de inversión, en donde se priorizan esa plática a qué debe ir destinada. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros? Mejorar la calidad de vida de las comunidades con ese incentivo. Entonces esa plática se prioriza si es en infraestructura, si es en mejorar sus sistemas productivos, si es diversificar sus sistemas productivos. Muchas de esas comunidades reciben esa plata para acceder a salud. Eso les implica, por ejemplo, comprar los medicamentos que no le da el régimen subsidiado, o también les permiten poder ir a citas privadas o particulares con un médico ¿cierto? Entonces eso también les genera unas dinámicas muy interesantes y muy bonitas, que lo que nosotros pretendemos es nunca cambiar las costumbres de las comunidades, sino que ellas lo hagan de manera autóctona, sino que nosotros le hacemos el seguimiento de la inversión para garantizarle que en 5 o en 10 o en 15 años que ellos van a empezar a recibir ese incentivo, generemos capacidades en las comunidades y esas capacidades sean en pro y en beneficio del medio ambiente. También con este tema de incentivos lo que generamos nosotros es una apropiación de las comunidades de su territorio, porque pues hay muchas condiciones de reglamentación del territorio, que es un área protegida, que es un ecosistema estratégico, pero muchas veces las comunidades no les importa eso, porque pues eso no hace parte de su día a día. Entonces, a través de estos incentivos y al involucramiento de esas comunidades, lo que nosotros les decimos, vea, es que usted está en un ecosistema estratégico, porque ese ecosistema estratégico es la fuente, allí nacen las fuentes hídricas que abastecen el municipio de Medellín, el municipio de la ciudad de Bogotá, en Ibagué, ¿cierto? Entonces les generamos ese conocimiento, y eso lo que nos ha permitido a nosotros es que las comunidades tengan otro sentido y miren su territorio de otra manera, de que ese territorio es muy importante y que ese reconocimiento que nosotros hacemos con el incentivo es eso, ese reconocimiento que tú haces en el territorio, que usted contribuye en el mejoramiento ambiental y en mantener unas condiciones básicas mínimas de ese ecosistema que va a generar un beneficio aguas abajo o en la zona urbana. Y también nosotros, que hemos dicho, la ruralidad es muy importante y lo urbano depende netamente de lo rural, ¿cierto? Nosotros en Bogotá no se produce la comida, aquí no se produce el agua donde se produce, en los páramos, en Sumapaz, ¿cierto? Que es uno de los ecosistemas estratégicos que se tiene cerca de Bogotá. La comida, ¿de dónde viene? De municipios aledaños a Bogotá, todo Cundinamarca. Entonces eso es lo que nosotros queremos resaltar, y lo que nosotros generamos a través de estos incentivos es esa apropiación de las comunidades, y que las comunidades también empiecen a verse protagonistas en su territorio. ¿En qué áreas deberíamos esforzarnos estratégica y económicamente para el cuidado de nuestro entorno? Hay muchos instrumentos de planeación y de planificación territorial. Los entes territoriales, las autoridades ambientales, las corporaciones autónomas regionales, el ministerio, todo el Sistema Nacional Ambiental ha venido desarrollando un trabajo de priorización del territorio, y eso está mapeado, identificado, y se viene dando como una priorización. De hecho, Eduardo, el ministerio en el año 2016 sacó un decreto ley, que es el 870, que es en el cual le da el piso jurídico a la implementación de este tipo de incentivos económicos. Y lo que hace es prioricemos esos ecosistemas estratégicos. Entonces eso está en diferentes plataformas, en un registro único de áreas protegidas, en un registro de ecosistemas estratégicos, eso ya está identificado. Entonces, obviamente, uno de los ecosistemas más importantes que tenemos en país son los páramos.
¿cierto? Recordemos que tenemos el 50% de los páramos de todo el planeta y ese 50 se ha representado en 37 páramos. Esos ecosistemas son fundamentales. Están también los ecosistemas marinos, los corales, los manglares. Mire, tenemos la oportunidad de contar una experiencia muy bonita que ha sido Islas Resilientes en todo lo que fue la reconstrucción ambiental de San Andrés y Providencia a partir del paso del huracán Iota, un huracán categoría 5 que nunca se había visto en Colombia y que eso, aparte de daño en la infraestructura física, en las casas de los raizales, también generó unos daños ambientales. Allá se acabaron los bosques secos, hubo mucho daño en los manglares, mucho daño en los corales, pero gracias a la barrera coralina que tiene San Andrés y Providencia, principalmente Providencia, y a esos manglares, el daño no pudo o se mitigó un poquitico. Entonces, esos ecosistemas toman relevancia en la protección y por eso es que a través de este tipo de instrumentos económicos, de estos incentivos, se trabajaron, por ejemplo, en San Andrés y Providencia con 320 familias en la reconstrucción ambiental, en recuperar los bosques secos, en recuperar los manglares, en la limpieza de las playas, en la siembra de los corales, ¿cierto? Entonces, los ecosistemas son diversos, hay humedales, hay ecosistemas de páramos, están los corredores biológicos y eso es lo que nosotros venimos desarrollando y las particularidades de los territorios totalmente distintas en todo el contexto geográfico colombiano. Entonces, de ahí debe partir, de esa priorización que se tiene en todos estos instrumentos de planificación, identificar y resaltar esos ecosistemas y enfocar los esfuerzos para que los instrumentos de estos instrumentos económicos lleguen a esos territorios principalmente. Es muy importante resaltar a las personas en esto. ¿Hay alguna historia o algunas historias que tú quieras resaltar y a las que les tengas especial aprecio? Sí, mira, prácticamente todos estos instrumentos económicos de incentivos a la conservación están soportados en experiencias, ¿cierto? Y cuando uno va a los territorios, cuando uno reconoce esas comunidades que están en esos ecosistemas estratégicos, es mostrar la cara de la conservación. La conservación no se hace de por sí sola. Nosotros tenemos que tener conocimiento de que las áreas estratégicas hay comunidades, hay personas, hay comunidades campesinas, hay comunidades indígenas, hay comunidades afro. Entonces, cuando uno saca a mostrar la conservación reflejada en esas comunidades, eso es muy interesante porque las comunidades por lo general han hecho muchos de ellos muy buenas tareas en temas de conservación, sino que lo único que tienen es su territorio. O sea, la expansión agrícola cada vez es más importante porque pues, lo que buscamos es generar mayor comida, pero muchas veces esa expansión agrícola no va acompañada de una planificación predial, ¿cierto? Entonces la gente lo que hace es abrir el monte, expandir la frontera agrícola y no hacer una planificación de su predio, ¿cierto? Entonces, pero son cosas que uno ve en el territorio. Entonces, cuando uno muestra la cara de la conservación en esas gentes y en esas personas, es una integralidad de lo que hablamos de la sostenibilidad. Nosotros no podemos hablar del desarrollo sostenible sin tener en cuenta las comunidades, ¿cierto? Y hay muchas vivencias. Nosotros tenemos unos testimonios de esas comunidades. Tenemos pues, detrás de todo este instrumentos de pago por servicios ambientales, instrumentos o incentivos a la conservación, tenemos en el territorio más de 20.000 familias que están vinculadas en todo este cuento de instrumentos económicos para la conservación y cada cual es distinta, ¿cierto? Nosotros tenemos, por ejemplo, don Aldemar, el señor que les comentaba que tiene 600 hectáreas en el páramo de Sonsón y su actividad productiva de don Aldemar era producir carbón vegetal. ¿Y cómo producía el carbón vegetal? Picaba, tumbaba un árbol, principalmente el Quercus humboldti, que es el roble de tierra fría, que es una especie endémica de las zonas de páramos y que es un indicador de la importancia de ese ecosistema o de la calidad de ese ecosistema. Lo que él hacía tradicionalmente era tumbar ese árbol, picarlo y producir carbón vegetal. Hacía una combustión lenta. Y una vez, obviamente la autoridad ambiental le decomisó ese carbón. Y ese decomiso se hizo
en las mediaciones de su casa. Entonces la autoridad ambiental fue hasta su propiedad. Y hay una anécdota muy bonita, Eduardo, y es que sus hijos, él tenía 3 hijas en su momento, cogieron a piedra el carro de la autoridad ambiental. Y era porque, les decía, la autoridad ambiental es mala. Es mala porque le están quitando el trabajo a mi papá y eso se va a ver reflejado en que no vamos a poder comer bien porque esa es la forma como mi papá lleva el mercado a la casa. Entonces, detrás de eso hay muchas historias. También tenemos una señora en el municipio de San Luis, una persona que resistió los estragos de la guerra, permaneció en el territorio. Su esposo fue asesinado, o el hijo mayor también fue asesinado. Ella se quedó en el territorio con su hijo menor, con su hija, y es la que lleva la obligación de la casa. Y en un momento ella vivía de la extracción ilegal de madera. Ella sacaba madera constantemente porque la actividad agrícola necesita, principalmente hay unos cultivos que necesitan tutorar el frijol o el maíz y eso se produce en los bosques. Entonces ella sacaba ese tutor y lo vendían y cuando hubo un decomiso se fue a la fuente principal, fue a la finca de doña Camila, la señora se llama Camila y encontramos de que esa era la realidad del territorio. Ella vivía de la madera, ella decía, ahora me van a decir que el medio ambiente es importante y no conoce mi realidad. Yo tengo una obligación en mi casa, yo tengo que velar por mis hijos, por mis nietos y lo único que tenemos es el bosque. Entonces es mostrar esas realidades del territorio, ¿cierto? Y que la conservación sea pagada, es muy importante porque uno no le puede decir a una comunidad de hoy en adelante, cuide y protege el medio ambiente porque ese medio ambiente o ese predio es muy importante para nosotros en lo urbano, sino que eso debe ir acompañado de este tipo de instrumentos, de que nosotros le generemos bienestar a esas comunidades. Nosotros no podemos pretender de que las comunidades rurales tengan un bienestar a partir de la conservación a idiosincrasia de nada, ¿cierto? Sino que es bien importante que eso esté apalancado de este tipo de instrumentos económicos que les permitan a ellos desarrollarse mínimamente en sus necesidades propias. Hay muchas cosas también que acompañado a estos instrumentos económicos también venimos desarrollando, que es proyectos alternativos, ¿cierto? En donde, por ejemplo, una María Camila donde vivía de la extracción ilegal de madera, puede reconvertir su actividad productiva en otras alternativas económicas. Y tenemos una señora que es Emilsen, en donde vio que los proyectos apícolas podrían o se pudiesen generar o volver su economía principal. Y Más Bosques, a través de los diferentes aliados, diferentes empresas, autoridades ambientales, desarrollamos diferentes estrategias de intervención, no solamente pagarles, sino acompañarlos en procesos productivos, en mejorar sus actividades productivas, en diversificar sus actividades productivas y uno de ellos ha sido los proyectos apícolas, los proyectos con abejas, la producción de miel, que son proyectos totalmente acordes a la conservación ambiental de los territorios, porque las abejas son los polinizadores por naturaleza y ayudan a esas dinámicas ambientales de los bosques. Y a través de la miel, nosotros hemos desarrollado una marca que es Miel Banco 2, en donde promovemos esos procesos de apicultura, en donde las familias empiezan a recibir capacitación, empiezan a recibir dotación, las cajas, las colmenas, todos los procesos apícolas, y eso se vuelve su alternativa económica. Entonces eso también le permite a uno generar alternativas distintas en la ruralidad. Y muchos proyectos como Bosques y Alimento, que es sembrar comida, porque los bosques deben ser generador de riqueza y de comida. Nosotros no podemos tampoco pretender, y eso ha sido una mirada también distinta del tema de la conservación, porque la conservación debe ir acompañada de comida, ¿cierto? Yo no solamente puedo pretender sembrar un árbol y conservarlo toda la vida, sino que yo ese árbol lo debo sembrar con comida, con sistemas agroforestales, y que eso le permita también a las comunidades poder vivir del árbol. Y también el manejo forestal sostenible. Los bosques deben ser generadores de riqueza en los territorios, ¿cierto? Y otra anécdota que la vivimos la semana pasada en Antioquia fue un representante de la comunidad del Chocó. Ellos decían, hoy el tema ambiental toma mayor relevancia, pero las comunidades chocuanas se han visto relegadas porque la conservación es prioridad.
Entonces ellos no pueden generar sus economías a partir del aprovechamiento de esos recursos naturales. Pero eso se debe convertir en una alternativa y en una oportunidad en donde sea valorado el medio ambiente. Aquí no podemos hablar de una valoración por debajo, ¿cierto?, de lo que creemos que se merecen, sino que existe una valoración real del medio ambiente. Y esa valoración debe ser pagada. Si nosotros pretendemos, queremos y buscamos que la conservación sea tenida en cuenta en los diferentes programas, deben ser acompañada de instrumentos económicos. Si no, no podemos hablar de un desarrollo sostenible. Jaime, cuéntame qué tipos de incentivos hay, por favor. Bueno, hay muchos incentivos. La norma también ha estado focalizando los incentivos y es así como uno paga por varios temas y nosotros lo hemos clasificado por incentivos a la regulación hídrica, que es todo el tema de protección de los ecosistemas asociados a fuentes hídricas abastecedoras de acueductos. También están los incentivos por temas de carbono forestal, que es donde se han marcado los proyectos RED, que son de reducción de emisiones por degradación y deforestación. Los bosques son los sumideros naturales principales de carbono y ese mercado está globalizado, ¿cierto? También están los incentivos de biodiversidad. Son estos ecosistemas que se resaltan por su importancia ecosistémica en función a un corredor biológico, como el puma, como el cangrejo negro en San Andrés y Providencia, que son ecosistemas estratégicos, del jaguar, bueno, de muchas especies faunísticas. Y también se habla también de incentivos culturales y tradicionales, que ese no ha sido tan desarrollado, está en proceso de trabajar la norma, principalmente con esas comunidades étnicas, pero en sí se enmarcan en ese tipo de actividades: carbono, biodiversidad, regulación hídrica y tradicionales y culturales. ¿Cuál es la zona de incidencia de ustedes? Más Bosques tiene incidencia en todo el territorio nacional. También estamos en Perú llevando esta experiencia de pago por servicios ambientales y de otros incentivos a la conservación a Perú como una alternativa impecable en temas de conservación. Estamos de la mano de las autoridades ambientales, de las 33 autoridades ambientales del país, de las gobernaciones de Cundinamarca, de San Andrés, de Antioquia, de Cundinamarca, ya lo había dicho, y de Ibagué, ¿cierto? Entonces venimos trabajando en todo el territorio nacional, llevando estos instrumentos económicos como una alternativa interesante en gestión ambiental. Bueno, y agradecerles y invitarlos a que nos sigan en nuestras diferentes redes, @masbosques y @banco2, y que sea un espacio de construcción colectiva entre todos ustedes, porque uno de nuestros lemas fundamentales es que la conservación y el mejoramiento ambiental es una tarea entre todos. Muchas gracias, Jaime. Hasta una próxima oportunidad. Este fue el 10º y último capítulo del podcast El País de las Aves, producido por Fabulous Cuentos y Cantos en SoundLab para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Colombia.